Que Dios les bendiga, mis hermanos, toda la familia del Centro Cristiano de Fe, todos nuestros hermanos de diferentes congregaciones locales dentro y fuera del país que acostumbran conectarse con nosotros, que acostumbran seguirnos en la página de Facebook o en nuestras transmisiones que se suben a nuestro canal de YouTube. Mi deseo es que Dios esté bendiciendo su vida, guiándole, fortaleciéndole, manifestándose con su poder para la gloria de su nombre. Quiero continuar en esta ocasión hablando acerca del discipulado. Bendiciones a todos los que ya están conectados y estaban listos para esperar la transmisión. Vamos a enfocarnos dándole seguimiento a lo que podría considerarse una serie de meditaciones relacionadas con el discipulado, puesto que el Señor Jesucristo ordenó que había que hacer discípulos. Así que nos estamos deteniendo en esto, profundizando en algunas verdades de la palabra. Aprendimos en la sesión anterior que el discípulo no es mayor que su maestro. Y aprendimos varias cosas sumamente importantes. Le aconsejo que pueda buscar esa enseñanza si todavía no ha tenido la oportunidad de meditar en ella. En esta ocasión quiero continuar dándole seguimiento y quiero recalcar algunas de las ideas que mencioné que habría de estar repitiendo. Primero, el discipulado no es un programa, sino que es un proceso de cambio. Segundo, el cristianismo no es una religión, es el discipulado para ir siendo transformados, cambiados para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que oremos, dando gracias a Dios por la vida y pidiéndole su ayuda mientras meditamos en su palabra. Oramos. Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que nos acercamos, agradecidos por un día más, donde tú nos has guardado, nos has sostenido, has suplido nuestras necesidades, has manifestado tu poder a favor de cada uno de nosotros. Si estamos aquí, Señor, es porque cada uno de nosotros es una evidencia de que tu misericordia se renueva cada mañana y de que tú eres fiel, de que tú eres bueno y que te manifiestas, Señor, en la vida de aquellos que confían, que esperan, que te temen. Padre, gracias. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, danos entendimiento de tu voluntad, danos entendimiento de tu propósito para nuestra vida. Ayúdanos a establecernos de manera que podamos cooperar para establecer y afirmar a otros en la fe que nos ha sido dada. Gracias, gracias en el nombre de Jesús por tu ayuda y tu manifestación hasta el día de hoy. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Salvador, para siempre. Muy bien, no olvides esas dos ideas. El discipulado no es un programa. Yo creo que todos nosotros probablemente fuimos instruidos a través de una serie de lecciones a las que se le llamaba discipulado, pero yo quiero ensanchar su forma de pensar y que piense que usted todavía está en un discipulado. Y ese discipulado es el proceso de cambio. Y yo estoy tratando de enfocarle de manera que usted piense, no se trata de haber aprendido lecciones, sino que se trata de que todavía, a pesar de tener 50, 60, 40, 30, 20 años, estoy en un proceso de cambio. Dios me hizo nacer por su espíritu a una nueva vida, a una vida totalmente diferente. Él me ha hecho una nueva criatura y Él espera que haya una transformación en mi vida, de manera que, como el apóstol Pablo decía, Cristo sea formado en nosotros. Entonces yo quiero que cada uno de los miembros de la iglesia, particularmente del Centro Cristiano de Fe, se enfoquen, se mentalicen. Dios quiere que yo esté continuamente enfocado en ese proceso de cambio, donde tengo que desvestirme del viejo hombre y tengo que vestirme del nuevo creado en Cristo Jesús. He establecido y quiero enfatizar, el cristianismo no es una religión más, no, es el discipulado, es el proceso de cambio para que nos parezcamos
a nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que quiero enfatizar esto. No se trata, hermanos, únicamente de esperar que un día el Señor glorifique nuestros cuerpos y seamos transformados para recibir un cuerpo semejante al de la gloria suya, sino nuestro carácter. El fruto del Espíritu Santo tiene que ser desarrollado en nuestra vida y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que enfocarnos para poder hacer morir lo terrenal en nosotros y llevar fruto para la gloria de Dios. Quiero comenzar en esta ocasión la meditación con 3 grandes características que debe de tener un discípulo. Y usted puede medirse en base a esto. Un discípulo obviamente es un aprendiz, es un seguidor. Y al final es como un imitador. Y yo voy a hablarle ahora acerca de la imitación de Cristo, la imitación de los líderes que siguen a Cristo. Pero hay 3 grandes características de un discípulo, independientemente de las circunstancias. Número 1, un discípulo permanece en la palabra. Definitivamente que un verdadero discípulo va a permanecer en la palabra de Dios. Y en este tiempo que no nos estamos reuniendo, en este tiempo donde tenemos la única posibilidad de conectarnos a través de las redes, el verdadero discípulo toma tiempo para escudriñar las Escrituras, para alimentarse, para deleitarse en la palabra, porque tiene esa necesidad. Juan capítulo 8, verso 31. El Señor Jesucristo es quien está hablando. Y dice así la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esa es una característica y al mismo tiempo es una condición. Un discípulo no es alguien que aceptó a Cristo hace años, perseveró en la iglesia, llegó a ocupar un lugar de liderazgo, pero descuida su caminar, su fe, su comunión, descuida su relación con Dios, su dependencia de la palabra de Dios. No, un verdadero discípulo va a permanecer en la palabra, va a tener esa necesidad de ir a la Escritura, oír la Escritura, leer la Escritura, va a tener esa necesidad de ir continuamente a buscar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hablar a su vida. Así que número 1, un discípulo verdadero permanece en la palabra. Número 2, un verdadero discípulo ama a los demás discípulos, ama a los demás seguidores de Cristo. Y yo sé que esto tiene una dificultad mayor que la anterior. En Juan capítulo 13, verso 35, el Señor Jesucristo dijo de una manera muy clara: en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Es decir, que dentro del propósito de Dios está que el discípulo no solamente ama al Padre, sino que ama a los que son amados por el Padre. Un verdadero discípulo va a amar a los demás seguidores de Cristo. Y esto realmente es un problema para nosotros en nuestra carnalidad, porque nosotros muchas veces hablamos cosas como, por ejemplo, no, si yo la amo, yo lo amo, pero quiero mantenerlo de lejos. No, si yo lo amo, pero yo no quiero trabajar con él, no lo quiero en mi ministerio. No, si yo la he perdonado, pero en realidad, mientras más de lejos estemos, va a ser mejor para evitar problemas. El Señor Jesús dice que una característica del verdadero discípulo es caminar en amor. Y yo insisto, esto es mucho mayor que el requisito o la característica de permanecer en la palabra. Es decir, alimentándose, buscando la palabra, pero también obedeciendo la palabra. Y Jesús habló acerca de los mandamientos y Él decía: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y Jesús enseñó que el resumen de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Aquí, hermanos, tenemos un punto crucial de nuestro discipulado. Usted puede medir su discipulado de esta manera. Yo lo he tratado de exponer en la iglesia de esta forma. ¿Puede usted trabajar con cualquier miembro de la iglesia en su ministerio? ¿Puede usted servir en cualquier ministerio con cualquier persona como líder? ¿O sus preferencias personales le impiden
Porque eso ha sucedido en la iglesia. Hay personas que han pedido servir en un ministerio, pero cuando conocen cuál es el líder que ha sido asignado, se retiran porque no pueden trabajar, porque no pueden tolerar a esa persona, porque tienen alguna diferencia. No pueden realmente caminar en el amor como el Señor establece. Este punto en particular demanda que nuestra carnalidad sea crucificada. Y el amor tiene que ver con servir a otros, buscar el beneficio de los demás, tiene que ver con servir a otros, con preferir a otros. Y eso es lo que hará un verdadero discípulo, imitando al Señor Jesucristo, que siendo el Señor se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre. En esa condición Él se hizo y actuó como un siervo, Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz y lo hizo por amor a nosotros. Así que la segunda característica de un verdadero discípulo es que amará a los demás discípulos. Y por favor no busque pretextos personales con respecto a sus relaciones con los demás hermanos. Amor es amor. Amor es preferencia, amor es servicio, amor es beneficiar, amor es dar, amor es perdonar. Y Jesús dijo que esa era la característica de los verdaderos discípulos. Considere con quienes usted no puede trabajar. Considere a quienes usted no quiere cerca. Considere de quienes usted todavía guarda ciertos rencores. Y recuerde que somos discípulos de aquel que habiendo sido traicionado, que habiendo sido abandonado, todavía amó y se manifestó y les encargó el ministerio a los que lo habían abandonado en la hora en la cual él tuvo que ser entregado para ser sacrificado. Estoy hablando de los apóstoles. Y aún a Pedro, que lo negó y hasta maldijo cuando lo negó, el Señor lo buscó para restaurarlo. Esa es la muestra de la actitud correcta de nuestro maestro. Y si Él es nuestro maestro y nosotros como discípulos, de eso se trata el discipulado. Imitar a aquel que pudo perdonar a los que lo traicionaron, que pudo confiar el ministerio a aquellos que no fueron fieles. Hay mucho que hablar solamente sobre este punto en particular. Tercera característica de un verdadero discípulo: produce frutos espirituales. Juan capítulo 15, verso 8. El Señor Jesucristo dijo: en esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Mucho fruto, obras de justicia, obras de misericordia, ganar almas, el poder servir, hacer obras para poder beneficiar, bendecir a otros, fruto de labios que confiese su nombre. En fin, una vida llena de acciones que honran y que glorifican a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un verdadero discípulo lleva fruto y lleva mucho fruto. Un verdadero discípulo ama a los demás discípulos. Un verdadero discípulo permanece en la palabra de Cristo. Y es que es sumamente interesante para mí el que consideremos lo siguiente, hermanos. Cada uno de nosotros debe de entender que nosotros estamos siguiendo al Maestro. Estamos siguiendo al Señor, a Jesucristo, a aquel que ha rescatado nuestra vida a través de su sacrificio y que mostró un estilo de vida del cual Él habló que era como un ejemplo que Él había dado, porque todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo vienen a ser un modelo, el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que pensar algunos detalles como lo siguiente. El discípulo sigue voluntariamente a un maestro que él escogió, porque quiere desarrollarse y llegar a ser como él. Ahora, nosotros en el Evangelio, como el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, experimentamos una condición diferente. Es el Señor el que nos llama a ser sus discípulos, pero la relación sigue siendo igual. El discípulo aprende. El discípulo imita al maestro.
Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros le confesamos como nuestro Señor, ese día tomamos la decisión de seguirle. Ese día tomamos la decisión de imitarle. Ese día tomamos la decisión de ser sus discípulos. Así que tenemos que pensar de esa manera. Somos discípulos, somos seguidores, somos imitadores del Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Y es sumamente importante pensar quién es, cómo es el maestro al cual nosotros seguimos. Jesús es el maestro de humildad y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo realmente admiro a esos hermanos que han podido crecer en esa área espiritual y tienen esa mansedumbre, tienen esa paz reflejada en su rostro, esa quietud, esa humildad. Recuerdo a un hermano pastor que nosotros lo admirábamos precisamente por ese carácter manso y humilde. Y orando en una reunión juntos, su oración era, Padre, ayúdanos para poder agradarte. Ayúdanos a trabajar con nuestro carácter de manera que podamos ser humildes. El más humilde de todos estaba pidiéndole a Dios ayuda para poder caminar en humildad. Y es que en su humildad él se consideraba que no era humilde. Y muchas veces nosotros en nuestro orgullo consideramos que somos humildes, que somos santos, que somos fieles, que somos consagrados. Y nos medimos a nosotros mismos y nos aprobamos. Pero volviendo al ejemplo de nuestro Señor. ¿Cuál es el maestro al que nosotros seguimos? Seguimos a aquel que es el máximo ejemplo de humildad y de mansedumbre. Entonces, como discípulos tenemos que mentalizarnos. Somos seguidores de aquel que dio la máxima muestra de humildad. Siendo el rey del universo, se bajó para poder nacer en un pesebre. Se bajó en su condición para convertirse en un siervo. Se bajó siendo el rey. Se bajó en su condición para poder colocarse como un hombre y rescatar a la humanidad a través de la muerte. ¿Saben? No importa cuál es su profesión, no importa cuál es su nivel académico, su nivel social, ni siquiera importa cuáles son sus dones, talentos, habilidades o los años que tenga en el ministerio. Realmente Dios todavía sigue esperando que cada uno de sus discípulos pueda caminar en humildad y reconozca que lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos se lo debemos a Él. Es importante pensar, si Jesús es el maestro de humildad, entonces nosotros como discípulos deberíamos de estar enfocados. Quiero ser humilde, quiero caminar en humildad este día. El día de mañana quiero seguir practicando la humildad, quiero seguir practicando la mansedumbre. Y definitivamente no será fácil para nuestra carne. Pero Dios ya nos ha dado la victoria a través de su Espíritu. Porque por eso la palabra dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que es por su Espíritu, no es con nuestro esfuerzo. Jesús es el maestro de obediencia y de sujeción al Padre. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Nacemos con una naturaleza de pecado, con la rebeldía, nacemos con la inclinación hacia el orgullo, la arrogancia, hacia el libertinaje y hacia creer que podemos tomar decisiones en nuestra propia sabiduría o prudencia. Y esto nos impide que seamos obedientes. Llegamos a Cristo, nos involucramos en una iglesia y nos cuesta sujetarnos al líder. Nos cuesta obedecer las instrucciones que recibimos. Estamos en el matrimonio, estamos dentro de una familia cristiana y nos cuesta aplicar y obedecer los principios de la palabra para que la palabra funcione. Debemos de recordar, Jesús es el maestro de obediencia. Él dijo que Él no hacía nada que no viera a su Padre hacer. Él estaba sujeto al Padre, de manera que Él entregó su voluntad. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba sujeto al Padre. Jesús es el maestro de misericordia. Enfoquémonos de esta manera. Somos discípulos, somos seguidores, aprendices, imitadores de Cristo. No piense de usted simplemente como un creyente, porque aún el diablo cree y tiembla. Hay muchos creyentes en el mundo, pero Jesús dijo
a los apóstoles que fueran a hacer discípulos a las naciones. Mateo 28, 19. Hagan discípulos, prediquen mi palabra, hagan seguidores, hagan imitadores a través de la predicación, a través de la proclamación del evangelio, a través de la invitación, a través de la enseñanza, hagan discípulos. La verdadera iglesia está conformada por discípulos, no por creyentes. La verdadera iglesia son aquellos que día a día, reconociendo su limitación y su incapacidad, se vuelven al Padre para pedir perdón, para pedir ayuda, para comprometerse en esa voluntad rendida para poder cambiar, para poder honrar, para poder glorificar a Dios, reconociendo su incapacidad y dependiendo del Padre y del poder de su Espíritu, siendo cambiados cada día en su misma imagen, como dice la palabra de Dios. Pensemos de esta manera. La iglesia está conformada por los seguidores de Cristo. Ahora, el seguidor tiene un maestro y ese maestro tiene ciertas cualidades o características que el discípulo quiere alcanzar. Si se hubiera tratado de un filósofo, el seguidor, el discípulo, quería aprender, quería desarrollarse para poder alcanzar ese nivel de análisis, alcanzar esa capacidad de poder expresarse, de analizar las circunstancias y expresar las ideas. Si se tratara de un pintor, entonces la idea del discípulo sería llegar a alcanzar la habilidad, conocer la técnica, desarrollarse de la misma manera que su maestro. Entonces, cualquiera que fuera el maestro, recordemos que la finalidad del discípulo es imitar al maestro para poder ser como él. Recordemos la escritura que dice que si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Y nuestro maestro es Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces pensemos de esta manera. Nosotros somos discípulos del ungido. Tenemos que caminar con la unción en nuestra vida. Somos discípulos del Salvador. Tenemos que imitar su actitud salvadora, de redención, de servicio, de ayuda, para poder ser canales de bendición. O dicho de otra manera, ser canales de salvación para otros. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que si alguien se ha extraviado del camino y si una persona creyente lo hace volver, dice que ha cubierto multitud de pecados y ha salvado de la muerte un alma? Un verdadero discípulo está enfocado en la salvación de otros. Está enfocado en que otros alcancen el perdón de pecados. Jesús, el Salvador, estaba enfocado en el perdón de pecados y en la salvación. Los discípulos también debemos estar enfocados en eso. Somos discípulos del Hijo de Dios y somos llamados a vivir como hijos de Dios. Somos discípulos del Hijo de Dios, entonces nosotros debemos de ser imitadores del Hijo de Dios y caminar como Él caminó. Él caminó en libertad, Él no caminó en temor, Él caminó en autoridad, Él no caminó en arrogancia. Como Hijo de Dios, Él sabía quién Él era. Pablo, hablando de esto, dice que nadie tenga de sí más alto concepto que el que debe de tener. Hay cristianos que tienen un concepto muy elevado de sí mismos por causa de sus talentos o de los dones, por causa de su ministerio. Otros cristianos tienen un concepto tan bajo de sí mismos por su educación o falta de educación, por los pocos recursos, malas experiencias, fracasos en su vida. Pero lo cierto es que usted es un discípulo del Hijo de Dios. Usted está en ese proceso de transformación para vivir y caminar como un hijo de Dios. Y la palabra dice que toda la creación gime, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Somos discípulos del Hijo, entonces nuestra meta tiene que ser caminar y vivir como el Hijo. Somos discípulos del Salvador, nuestra meta es caminar como una especie de salvadores, canales de bendición para la gente. Somos discípulos del ungido. Tenemos que caminar bajo la unción, con la guianza, en el poder del Espíritu Santo. Somos discípulos del sumo sacerdote. Nuestro proceso de cambio es convertirnos en ministros de Jehová, sacerdotes del Dios Altísimo,
que se presentan delante de Dios para poder ofrecer sacrificios espirituales. Si somos discípulos del sumo sacerdote y nosotros tenemos libertad de acercarnos delante de la presencia de Dios, es para ministrarle a Él. Somos discípulos del Rey de Reyes y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Pero también somos discípulos del siervo de Jehová. Entonces nuestro proceso de transformación y de cambio debe de enfocarnos en convertirnos en servidores. Jesús enseñó mucho acerca del liderazgo y dijo que el mayor sería el que sirviera a todos. Jesús dijo de que el más grande era el que servía a todos los demás, contrario a lo que sucede en el mundo. Y Jesús lo muestra de una manera práctica a través de su ejemplo, a través de su vida. Él dijo que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo quisiera plantar en su corazón esta idea. A través de los evangelios, usted descubre la manera de vida de Jesús, del Maestro. Y si usted es un discípulo, cada día usted debería de enfocar su conducta para que se parezca a la del Señor Jesucristo. Usted debería de hacer que su vida sea una imitación de aquel que es su Maestro. Un solo ejemplo. Usted puede buscar el resto a través de su propia disciplina, a través de sus propios devocionales y de permanecer en la palabra, como todo verdadero discípulo lo tiene que hacer. El Señor Jesús es el Maestro de misericordia. ¿Cómo está usted en cuanto a misericordia? Jesús es nuestro Maestro. Entonces, la intención es que nosotros aprendamos misericordia, no solo que la recibamos, sino que la aprendamos. Los judíos fallaron en eso. Jesús les reprendió diciéndole, ustedes diezman de la menta, del comino, del eneldo, pero se les ha olvidado lo más importante, se les ha olvidado la misericordia. Jesús les reprochó a los fariseos que guardaban los mandamientos, guardaban la ley, los días, cumplían las ordenanzas, pero tenían un corazón duro, un corazón que no perdonaba, un corazón que juzgaba. Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, no juzguen para que no sean juzgados. Ese es el Maestro. Así es como debe de ser nuestra vida. ¿Se parece su vida a la de Él? ¿O es todo lo contrario? Esa es la idea que yo quiero plantar en su corazón. Vea cómo vivió el Maestro y entonces imítelo. Jesús callaba. Cuando Jesús era confrontado, Él respondía de acuerdo a la confrontación, específicamente en contra de los religiosos arrogantes que de alguna manera podían estorbar que el pueblo viniera al conocimiento del propósito de Dios. Pero con los pecadores, Jesús no era aquel que estaba juzgando y condenando, era el que ofrecía perdón, el que traía libertad, el que traía consuelo, el que traía esperanza. Ese es el Maestro al que servimos. Hermanos, si como iglesia pudiéramos entender que no se trata de hacernos miembros de una iglesia y reunirnos para cantar, se trata de un estilo de vida cambiado, donde cada día vamos revisando nuestras fallas, nos arrepentimos y nos enfocamos en cambiar. Que no se trata simplemente de ser reconocidos como miembros de una asociación o una congregación local, sino que somos imitadores de nuestro Maestro. La influencia que tendríamos sobre el mundo sería muchísimo mayor. Jesús habló de las buenas obras. Muchos cristianos no hacen buenas obras, ni siquiera con su familia. Hablaba recientemente con una anciana que me decía, tengo 2 hijas. Una de ellas es cristiana, pero tengo como 2 años de que no la he visto porque no me viene a visitar. Y vive cerca de aquí. Eso ha pasado, desgraciadamente, con muchos cristianos. Ese es un cristianismo nada más de lecciones, de letra, pero no es el cristianismo del discipulado. Jesús reprochó a los judíos también por esto, porque les dijo, ustedes dicen, ya no puedo ayudar a mi padre ni a mi madre porque ya entregué mi ofrenda en el templo. Y les dice el Señor, ustedes invalidan el mandamiento
con sus tradiciones. Literalmente lo que el Evangelio dice es corbán, mi ofrenda, con aquello con lo que pudiera ayudarte. Lo que están diciendo es, como ya diezmé, yo ya ofrendé, no me quedó nada para ayudarle a mi madre anciana, a mi padre anciano. Y Jesús les está diciendo, ustedes están fallando en su conducta. Entonces no se trata de vivir bajo legalismos, no se trata de vivir con un apego a la ley. Por ejemplo, algunos de los hermanos que me han preguntado, pastor, ¿qué podemos hacer ahora que no nos estamos reuniendo? Y no tenemos la posibilidad de poder llevar nuestros diezmos. A algunos, un par de ellos, yo les he dicho, ocupe ese dinero para bendecir a alguien. Ocupe ese dinero para poder bendecir a gente necesitada. Porque no es una ley así, indefectible, que el dinero del diezmo tiene que ser llevado específicamente a la iglesia. ¿De dónde estoy sacando eso? En el Antiguo Testamento se enseña que el diezmo se ocupaba para sostener a los levitas. El diezmo también se ocupaba para darle de comer a los necesitados. El diezmo se ocupaba para todos los gastos del mantenimiento del templo. Incluso había una parte del diezmo que se la comía la misma persona que le entregaba. Así que hay una apertura de parte de Dios y Dios es honrado cuando el creyente, bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo un legalismo, actúa. Dios está interesado y por eso Él dijo en la persona de Jesucristo, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Hay mucho juicio dentro de las iglesias, hay muchos celos. Si no es el hombre celando a la mujer, es la mujer que no deja en paz al hombre. Hay muchas contiendas, hay mucha rivalidad. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo se reduce a ir a la iglesia. Cuando en realidad el cristianismo debe de ser visto como un proceso de transformación, un proceso de imitación del ungido, del Salvador, del Hijo de Dios, del sumo sacerdote, del Rey, del siervo de Jehová. Y de esa imitación, en la Escritura encontramos instrucciones bien claras. Dios a través del apóstol Pablo nos instruyó para que pudiéramos actuar como esos imitadores de una manera muy clara, a través de lo que el apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 5, verso 1. El apóstol Pablo escribió en esta porción de la palabra que fuéramos imitadores del Padre, que fuéramos imitadores de Dios. Efesios 5:1 dice así, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren la instrucción, ser imitadores de Dios. Para poder imitar a Dios usted tiene que conocer cómo Dios actúa. Y Dios actúa con verdad, con justicia. Pero Dios actúa con misericordia, con amor. Dios actúa con verdad. Ser imitadores de Dios. Dios actúa con paciencia, con bondad, con benignidad. Ser imitadores. Ahora, Pablo toma entonces esa responsabilidad, no solamente nos la transmite, sino que Pablo tomó la responsabilidad. Y en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Sean pues imitadores de Dios, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba diciendo, yo estoy imitando a Cristo, así que ustedes ahora imítenme a mí. En cuanto a mi conducta, mi entrega, mi compromiso. Y cada líder verdadero, cada pastor con el corazón correcto, va a procurar ser un imitador de Cristo para poder esperar que la gente pueda imitarle a Él. El apóstol Pablo habló sobre esto en Filipenses capítulo 3, verso 17 también. Él dijo, y él insistió en esto, contrario a lo que muchos pastores predican, usted no ponga su mirada en mí, porque yo le puedo fallar, ponga la mirada en Cristo. Esto no es lo que Pablo predicaba. Pablo decía cosas como esta, hermanos, sean imitadores de mí y miren también a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros.
Definitivamente que Pablo tenía cuidado con las palabras que salían de su boca. Definitivamente que Pablo no tomaba ventaja, no se aprovechaba de sus derechos como lo escribió en las cartas a los Corintios. Pablo, al igual que Samuel, procuró mantener una limpia conciencia. Y eso no significa que no fallara o que no pecara, porque él mismo habla acerca del conflicto de que lo que no quiere, eso hace. Y que lo que él quiere hacer, no lo hace. Y él encuentra esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero está hablando de una actitud de que hay un corazón para Dios, hay un compromiso, hay un carácter que ha ido siendo formado, imitando la conducta del Señor, imitando el proceder. Y él pone como ejemplos a los demás. Así que el cristianismo tiene que ver con un proceso de cambio o de transformación basado en la imitación de Cristo, en la imitación de los líderes, en la imitación de los cristianos. Todos imitando a Cristo, todos como hijos de Dios, como hijos amados, siendo imitadores de Dios. Todos como cristianos, imitando la conducta de nuestro Señor, imitando la conducta de nuestros líderes. El apóstol Pablo incluso habla acerca de los pastores. Él dice que es importante acordarse de los pastores en el sentido de traer a memoria cuál fue la conducta de ellos. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice, acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Todo creyente puede considerar cómo procedió el pastor, cuál fue la manera en que se condujo y cuál fue el resultado, cuál fue el carácter que él mostraba. Si era una persona comprometida, firme, si era una persona esforzada y de fe, que dependía de Dios, o si era una persona inestable, inconstante, sin compromiso. Entonces Pablo está hablando acerca de imitar a los pastores, de considerar el resultado de la conducta. Y es que los creyentes tenemos que imitar a los creyentes de Tesalónica, que ellos hicieron eco de las palabras del apóstol Pablo en cuanto a ser imitadores. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso es un discípulo. Es un imitador. Un discípulo no es aquel que va a la iglesia el domingo. Un discípulo no es aquel que aparta un par de billetes para poder traer una ofrenda a la iglesia cuando se acuerda de ir. Eso no es un discípulo. No. Un discípulo es un imitador de la vida del maestro. Eso es lo más importante que yo quiero sembrar en su corazón. Un discípulo es alguien que vive cada día dependiendo de la enseñanza de su maestro, considerando el ejemplo de su maestro, la conducta de su maestro, para poder actuar de la misma manera. Y los creyentes en Tesalónica lo hicieron. Nosotros somos instruidos para poder hacerlo. Y es que los líderes deben de ponerse como ejemplo para la iglesia. Cada persona que está en el liderazgo debe de poder tener la libertad moral, de poder pararse delante del resto de creyentes y ponerse como ejemplo. Pero ¿sabe algo? Cada creyente también tiene que tener la libertad moral de ponerse como ejemplo para el mundo. Porque muchas veces el creyente promedio piensa de esta manera. Es que el pastor tiene que vivir de esta manera. Yo no. Aún muchas esposas de pastores tratan al pastor de esa manera, diciéndole, por ejemplo, el llamado es usted, o el llamado eres tú, yo no. Y entonces como que se clasifica un nivel de comunión, de entrega o de obediencia, cuando ya leímos que todos somos llamados a ser imitadores de Dios. Entonces muchas veces en la mentalidad del creyente promedio existe este pensamiento, que los líderes tienen que vivir en más santidad que ellos. Cristo pagó el mismo precio para rescatarlo a usted que para rescatar al pastor o al evangelista que más almas haya ganado en el mundo. Es el mismo precio.
Y a todos Dios nos ha llamado a santidad. Y en todos Dios quiere glorificarse. Y de todos Dios espera fruto. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Como líderes tenemos que tener la libertad moral de ser ejemplo para el pueblo. En nuestra conducta, en nuestro trato, en nuestros juicios. Pero el creyente debe de saber y adoptar la posición de ser ejemplo para el mundo. De ser ejemplo para los inconversos. De cómo vive una persona que depende de Dios, que tiene temor de Dios, que conoce a Dios y que ha creído en Jesús como el Señor, que ha creído en Jesús como la resurrección, como el camino para llegar al Padre, como el único que puede perdonar pecados, como el único que puede salvar. Usted, independientemente de su posición de servicio, usted es un ejemplo para el mundo. Usted es una carta abierta para el mundo. Si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene que mantener una conducta, un testimonio delante de los inconversos que cause que la gente quiera conocer a su Señor. Pablo tenía esta libertad moral. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo, hablando acerca de sus derechos, él dice, es que no es que nosotros no tuviéramos derechos, sino que por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran, nosotros renunciamos a nuestro derecho. Pablo está expresando que él tenía tal compromiso, tal disposición de entrega, de amor hacia la iglesia, que aún aquello que era su derecho, él no lo ejercía. Esa es la misma manera en la que el Señor Jesucristo actuó. Teniendo derecho de invocar al Padre para que enviara ángeles, se negó a su derecho. ¿Sabe cuál es parte de nuestro problema en nuestra carnalidad? Que muchas veces estamos esperando que se nos respeten nuestros derechos o exigir nuestros derechos y que se nos trate como debemos de ser tratados. Cuando Dios lo que está esperando es que nosotros aprendamos a glorificarlo a Él con nuestra conducta. Jesús enseñó acerca de llevar una carga, una milla más. Jesús enseñó acerca de entregar la túnica al que le pidiera la capa. Eso es la enseñanza del Maestro. Y Él vivió ese estilo de vida, de entrega, de sacrificio voluntario, de negación. Recuerde, el cristianismo no es una religión, es un discipulado, es un proceso de cambio y de transformación en el cual Dios está interesado. Que cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados con el Evangelio podamos tener como una norma de vida. Consideremos lo siguiente para ir concluyendo. Estamos siguiendo a nuestro Maestro y estas líneas de pensamiento pueden ayudarnos a nosotros para que el día de mañana, para que el resto de la semana, para que este mes podamos enfocarnos en cambios. Podamos enfocarnos en nuestro discipulado personal. ¿Cómo es nuestro Maestro? ¿Cómo se comportó Él para imitarlo? Le voy a dar 7 ejemplos. Número 1, Él no buscaba la gloria de los hombres. ¿Y sabe por qué? Porque Él tenía la gloria del Padre. Un verdadero discípulo hará lo mismo. No buscará el aplauso de los hombres, no buscará agradar a la gente, va a buscar agradar y honrar al Padre Celestial. Número 2, Él no se interesaba en cambiar el gobierno de los hombres. Yo veo cómo cristianos ponen posts, ponen mensajes, ponen críticas en contra del gobierno, en contra del alcalde, se quejan del tráfico, se quejan de la basura, se quejan de un montón de cosas. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestro Maestro no estaba interesado en cambiar el gobierno romano. Él estaba interesado en cambiar el corazón de las personas. Si somos discípulos, tenemos que estar enfocados en los cambios de corazón, no en los cambios de gobierno, porque el cambio de gobierno vendrá cuando el Señor lo establezca su reino sobre la tierra. Número 3, Él no criticaba, no juzgaba, no condenaba, no se quejaba. Contrario a lo que muchos cristianos hacen en las redes. Critican, juzgan, condenan, se quejan. ¿Sabe qué es lo que Jesús hacía?
Él daba alabanzas a las personas. Les digo que no he hallado tanta fe como la fe de este hombre. Él perdonaba. Vete, tu fe te ha salvado. Él libertaba, ministraba libertad a la gente. Él tenía gozo y él quería que su gozo fuera cumplido en sus discípulos. Número 4, él no menospreciaba a los necesitados, a los débiles. No los miraba como personas de segunda categoría. Ni siquiera a aquellos despreciados por la sociedad como los leprosos. Jesús no los trataba con desprecio. Muchas veces nosotros actuamos así cuando alguien se nos acerca porque consideramos que es alguien sospechoso, cuando probablemente simplemente es una persona necesitada, herida, que está hecho pedazos en su corazón, en su existencia por los sufrimientos. Un esclavo, una persona en desgracia, en la miseria, porque el diablo lo ha convertido en un esclavo. Jesús no menospreciaba a los necesitados, los consolaba, les daba esperanza. Ese es nuestro maestro. Y un verdadero discípulo tiene que hacer lo mismo. Él no buscaba que lo sirvieran. Yo mencioné en la sesión anterior, yo he conocido pastores con guardaespaldas. Tuve una experiencia en un país donde no pudimos acercarnos al pastor porque los guardaespaldas no salieron al paso y nos detuvieron porque el pastor era intocable, inalcanzable. Hay muchos pastores y muchos ministros que en realidad no están siguiendo a Jesús. Tienen su propio reino, tienen su propia condición de gloria y buscan un nivel de gloria, de ser admirados por los hombres. Pero Jesús, él no buscaba, nuestro maestro no buscaba que lo sirvieran. Aún dentro de las iglesias tenemos este fenómeno. Hay un grupo de hermanos que esperan ser atendidos, que esperan que se les lleve en oración, que esperan ser consolados, que esperan que cuando lleguen a la iglesia se les atienda, que se atiendan a sus niños, que se quejan del refrigerio, que se quejan de la mala atención en la sala cuna. Jesús no vino a buscar que lo sirvieran, él vino a servir y a dar su vida. Ese es nuestro maestro. Y los discípulos tendríamos que hacer lo mismo. No buscar que nos estén sirviendo, sino buscar cómo servir y de esa manera darle a nuestro Dios la gloria, llevando mucho fruto. Número 6. Jesús no odiaba ni tenía rencores. ¿Y cuánto adolecemos de esto en la iglesia? Relaciones rotas, ministerios divididos por causa de haber sido defraudados. Un hermano le prestó dinero al otro y no le pagó. La niña de una hermana hizo algo contra la niña de otra hermana y se hicieron enemigas. 2 hermanas tenían el mismo pretendiente y se convirtieron luego en rivales. Y todo eso se convierte en un problema que dura años. Familias que no se pueden ni ver y que no pueden comer juntas. Lo he vivido en la iglesia. Cuando hemos tenido reuniones, celebraciones, siempre hay grupos de personas que no pueden sentarse con otros. No pueden tener relaciones personales de acercamiento porque no hay perdón. Porque hay raíces de amargura, hay resentimiento. Jesús, nuestro maestro, él no odiaba ni tenía rencores hasta el punto que él oró al Padre que perdonara a los que lo habían crucificado. Pero nosotros nos reservamos el derecho porque esta hermana ha hablado mucho de mí, porque este hermano me la hizo 3 veces y yo no voy a seguir soportando y que siga jugando conmigo. Eso no es seguir al maestro. Jesús no odiaba ni tenía rencores. Él vivía amando a las personas. Aunque Pedro lo negó, él lo fue a restaurar. Aunque lo crucificaron, él todavía oró: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, imitando como buen discípulo a su Señor, cuando estaba siendo apedreado, hizo lo mismo. Le pidió al Padre que no les tomara en cuenta el pecado de estarlo matando. De una manera similar al clamor de Jesús mientras estaba en la cruz. Finalmente, solamente a manera de un 7º ejemplo, no es que esto sea todo, hay muchísimo más. Pero a usted le queda la tarea de seguir buscando cómo era que vivía el maestro para imitarlo. Número 7. Él no oraba egoístamente: Señor, dame, Señor, bendíceme. O como en algunos cantos ahora: abrázame, envuélveme, cúbreme, hazme sentir. Él no oraba egoístamente. Él intercedió hasta por lo que le hicieron
daño. Él no tenía una oración enfocada en sí mismo. Tenía una oración enfocada en los necesitados. Tenía una oración enfocada en ser un canal, en ser un instrumento de bendición para los demás. Ese es nuestro maestro. Él nos muestra el carácter. Él nos muestra un estilo de vida. Y si somos discípulos de Él, entonces enfoquémonos, hermanos. Yo creo que es simple. La meditación es simple y clara. Si así vivió nuestro maestro, si Él es nuestro maestro, si somos discípulos, dejemos de pensar, cuando volvamos a la iglesia, cuando nos podamos reunir, entonces nos vamos a gozar. Yo me gozo todos los días por la salvación. Yo me gozo todos los días por la misericordia de Dios renovada. Yo me gozo todos los días por la protección de Dios, por la provisión de Dios, por la gracia de Dios que me rodea. Yo no estoy esperando a que podamos reunirnos de nuevo para gozarnos. Sí, va a ser una alegría vernos juntos, pero digo, hay muchos que están pensando, es que me ha hecho falta no congregarme. Es que me siento ahorita frío porque eso de no estarnos congregando sí me ha afectado. Son muchos los cristianos que tienen ese pensamiento. ¿Por qué? Porque su mentalidad es religiosa, de ir a un lugar, en lugar de pensar, soy un seguidor de Cristo. Él está conmigo todos los días. Mi responsabilidad es vivir como un discípulo y como un imitador de Él. Considere, hermano, para finalizar, en qué áreas usted está fallando, de carácter, de conducta, de reacciones y en lo personal, en lo secreto, como un trato con Dios. Dígale, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero honrarte. Quiero que me ayudes, Señor, a poder tomar cautivos mis pensamientos. Que me ayudes, Señor, para poder cerrar mi boca. Que me ayudes, Señor, para poder sacar lo malo de mi corazón. La Biblia dice que tenemos que renunciar a la impiedad, a lo oculto y a lo vergonzoso. Y esa renuncia y el pedir perdón y el pedir ayuda a Dios es parte de nuestro discipulado, dependiendo de Dios para vivir diferente. Quizás algunos tengan que pedirle al Señor ayuda para decirle, Señor, ayúdame para poder tener esa capacidad de decisión, de abrir mi mano y comenzar a ser un canal de bendición en lugar de estar esperando que me den. Ser generoso. Ayúdame, Señor, para poder honrarte con mi servicio a los demás, sabiendo que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Ayúdame, Señor, a que mis buenas obras alumbren delante de los hombres para que ellos quieran seguirte y conocerte. El reto le queda. Si usted es un discípulo, usted es un imitador. Si usted es un verdadero discípulo, recuerde, usted debería de permanecer en la palabra, usted debería de amar a los demás discípulos y usted debería estar enfocado en producir frutos espirituales. Que Dios le dé entendimiento al respecto, que Dios se manifieste en su vida, guiándole, fortaleciéndole, vivificándole, sosteniéndole, para que su nombre sea glorificado y para que usted sea bendecido. Ese es mi deseo. Quedamos pendientes de continuar dándole seguimiento a nuestro crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero a usted le queda la responsabilidad de vestirse del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Que Dios continúe bendiciendo su vida, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.